que estábamos muy preocupados por el problema que había con Chile con respecto al canal de Beagle. Las calles, los semáforos, todos, es decir, tenía que ser una oscuridad total. Un simulacro de un posible bombardeo. Una cosa impresionante ver todo Rosario sin luces. El ejercicio de oscurecimiento, digamos, que se realizaron en Rosario se realizaron en dos contextos específicos en los que efectivamente existía la posibilidad, ¿sí?, de entrar en guerra, ¿sí?, en 1977-78, ¿sí?, en el caso con la guerra con Chile, ¿sí?, el Comando del Segundo Cuerpo, el Ejército y las Fuerzas Armadas movilizaron tropas a la zona de conflicto y efectivamente, en una situación concreta, existió la posibilidad de iniciar una guerra. En ese sentido, digamos, los ejercicios de oscurecimiento respondían, en todo caso, a un planeamiento o a una concepción de qué debía hacer la población en un contexto específico de guerra o de posibilidad concreta de combate, ¿sí? Escuchábamos ruidos como bombas en la lejanía, y sobrevolaban aviones. Imagínate una ciudad como Rosario absolutamente silenciosa y oscura, y con esos vuelos de los aviones y las sirenas, realmente siniestro. Pero pensar esta idea acerca de qué hace la población en un contexto bélico, ¿sí?, digamos, tiene, en el caso de la última dictadura, que complejizarse con la mirada, ¿sí?, o la incorporación en todo caso de que este preparativo para la guerra, una guerra contra un enemigo, ¿sí?, que se creaba como un ejército nacional externo, ¿sí?, en el caso del enfrentamiento con Chile, venía a superponerse a un proyecto o a una concepción, en todo caso, que tenía el régimen militar acerca de lo que era la guerra interna y los objetivos de ese proceso de reorganización nacional, como se llamaban a sí mismos, en el marco de un enfrentamiento contra un enemigo de tipo interno. En este sentido, digamos, lo que uno podría ver en este contexto es que se articulaban o se superponían en algunos momentos o se reemplazaban, ¿sí?, una justificación del propio régimen y de las propias Fuerzas Armadas con respecto a combatir un enemigo, ¿sí? Entonces uno podría pensar que en 1978 como un momento, ¿sí?, donde el régimen empezaba a mostrar algunas críticas, principalmente en materia de la denuncia, digamos, la violación a los derechos humanos, ¿sí?, y que no podía, se empezaban a ver los, digamos, signos recesivos del proyecto económico, ¿sí?, los momentos donde se apeló, ¿sí?, a la construcción de una identidad nacional, ¿sí?, en pos, ¿sí?, de un enfrentamiento contra un enemigo de tipo externo, fueron en coyunturas donde el régimen tenía dificultades para sostenerse, ¿sí? Si uno piensa, digamos, que en los primeros trayectos de la última dictadura, ¿sí?, y no solamente eso, sino que desde 1975 la necesidad del golpe y la justificación del golpe fue la eliminación de un enemigo de tipo interno, ¿sí?, que se asoció con la subversión, con la guerrilla, ¿sí?, ¿vamos? Uno podría pensar que a partir del momento en que el régimen encontró críticas, resistencias, ¿sí?, cuestionamientos, apeló, digamos, a ciertos dispositivos o activar a la población en términos de su propia legitimidad como los actores, digamos, legítimamente capacitados, ¿sí?, para enfrentar a un enemigo de tipo externo, ¿sí? Esos días me acuerdo que eran muy angustiantes porque lo que se decía, lo que nos transmitían, era que Rosario podía ser un blanco seguro para los ataques. Digamos, de alguna manera estábamos como haciendo el aguante a algo, en mi caso desconocido, sino algo así como la unión del barrio en lo que nos estaba atravesando. O sea, en ese momento la sensación general era de susto, de incertidumbre, pero a la vez de querer decir, bueno, con nuestra actitud de colaboración estamos ayudando a defender el territorio, es como que nos salía de adentro el patriotismo. La lógica que tiene la forma de entender la guerra irregular, ¿sí?, en términos militares, que supone que el enemigo, por el hecho de ser interno, ¿sí?, por el hecho de estar mezclado con la población, ¿sí?, digamos, los militares caracterizaban ese nuevo tipo, digamos, de enemigo como una frontera ideológica, como una disputa de tipo ideológico, donde no se enfrentaban ejércitos regulares nacionales, sino que ellos consideraban en el contexto, digamos, de la Guerra Fría, que el comunismo, ¿sí?, expresado en términos generales, o el marxismo-leninismo, se infiltraba en todas las esferas de la vida social, ¿sí?, contaminando, en todo caso, el espíritu nacional. O
¿sí? Entonces, en esa idea, ¿sí? Digamos, la lucha, digamos, de tipo irregular, lo que hacía era fomentar actitudes, digamos, comportamientos en la sociedad que tenían que ver con el tipo de la delación, ¿sí? Digamos, que ayudara en todo caso a la población a detectar, ¿sí? Digamos, para el enemigo, digamos, en lo más cotidiano, ¿sí? Y hacer operaciones, en todo caso, de identificación por parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y eliminar, ¿sí? Digamos, a esa infiltración. En todo caso, digamos, ese tipo de enemigo lo que hace es crear la desconfianza del próximo, la desconfianza del vecino, fomentar actitudes que tienen que ver con la delación, ¿sí? En todo caso, y vivir en un estado de continua sospecha. ¿Sí? Por el contrario, si uno piensa, digamos, en las actitudes que se intentan fomentar con la creación de un enemigo externo, digamos, la creación de un yo nacional que aglutina voluntades en ese contexto de guerra, ¿sí? Que crea en todo caso la acción coordinada, ¿sí? De la población nacional en pos, digamos, del lugar que le ocupa ocupar en ese contexto, ¿sí? Digamos, en un contexto en el que, digamos, crea un efecto de cohesión social, ¿sí? Que uno puede verlo en el caso, digamos, de la exaltación nacional en los contextos de posibilidad de enfrentamiento bélico, pero también, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, ¿sí? Donde efectivamente todos somos argentinos, ¿sí? Sin distinción, digamos, arengando, digamos, por la causa nacional.